Buenas noches, soy Felipe de Lucas Arellano. Hablo desde Valparaíso, Chile. El tema que nos ocupará esta noche se titula Reflexión sobre el neoplatonismo antiguo y moderno. La siguiente es una reflexión que gira en torno a un seminario otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, más específicamente del Seminario de Historia de la Filosofía del Instituto de Investigaciones Filosóficas. El nombre del evento se llamó El neoplatonismo antiguo y moderno, nuevas aproximaciones, celebrado durante una semana completa en junio del 2022. Podrá usted, espectadora de este video, encontrar las distintas charlas que se hicieron en los respectivos canales de YouTube de esa universidad. Lo que leeré ahora fue enviado por mí a la UNAM, permitiéndome obtener la constancia de participación completa. Doy inicio, 2 puntos. Abre comillas. Quiero agradecer la posibilidad de haber participado de un seminario tan grandioso e interesante que trató de los temas filosóficos que más llaman mi atención actualmente. Me siento atraído en lo particular por el platonismo y el neoplatonismo, sintiendo una fuerte conexión con el idealismo teórico y práctico desde hace unos 11 años. Aquí expongo varias ideas que provienen de mis estudios independientes, las cuales no fueron enseñadas en el seminario, pero realizo las conexiones debidas. El uno, con mayúscula, es Dios, con mayúscula. Es la inteligencia ordenadora del cosmos, principio emanador o causa primera de la que toda la creación nace, ya sea material y antimaterial. Entre paréntesis, álmica o espiritual. El uno, con mayúscula, ha sido identificado en diversas religiones y cosmogonías del globo como un Dios único, que luego de permanecer en un descanso prolongado, se hace consciente de sí mismo y emprende su magna obra. El neoplatonismo se distingue del gnosticismo en diversos postulados. Por ejemplo, para los neoplatónicos no existiría un demiurgo perverso que creó el mundo de horrible materia, imitando las formas sutiles, absolutas, que derivan de las regiones paradisiacas. Los gnósticos creen que esas regiones más perfectas estarían gobernadas por un Dios aún más superior, pero tremendamente distante, que es llamado incognoscible. Incognoscible con mayúscula. 2 puntos. La leyenda narra que el demiurgo es uno de sus hijos con calidad de eón cosmocrator, pero lamentablemente rebelde al querer imitar imperfectamente la obra de su padre. Padre, entre comillas, inglesas. La gnosis tiene muchas ramas, pero la mayoría coincide en la presencia de un demiurgo malévolo que encerró los espíritus puros en esta cárcel de materia. Por tanto, el despertar ascético del Virya, B corta I R Y A, viene de la mano con el desprecio de la materia que compone su cuerpo y el mundo.
Por lo tanto, solo debe alimentar al espíritu. Según estas teorías, el Lucifer Christos fue enviado por el incognoscible para destruir el mundo de materia demiúrgica. Estas teorías descabelladas no se relacionan con el neoplatonismo. Plotino tuvo la oportunidad de criticar al gnosticismo en su conocido tratado. El neoplatonismo va más allá de esta fantasía guerrera porque permite una sana unión de la condición humana con el alma del mundo, asimismo con las otras individualidades y con la naturaleza divina, sin el desprecio de las formas materiales. Pensadores neoplatónicos creyeron en la apoteosis o autodivinización, creencias que vienen desde los cultos mistéricos antiguos y más atrás. Pero todo ello es un camino que requiere de una constante autotransformación para asimilarnos con la energía pura de los inteligibles. Inteligibles con mayúscula. De los dioses o énadas antropológicos. Y más allá, con la del uno. O sea, esta autotransformación que lleva al camino de la apoteosis o también autodivinización en términos más familiares, permite la asimilación del espíritu individual propio de cada persona con los inteligibles, con los dioses, que son los énadas antropológicos. Énadas, esa palabra viene del sistema teológico de Proclo, en parte. O se encuentra allí bastante bien desarrollada y trabajada. Y más allá de todos estos dioses menores, que al fin y al cabo son hijos de la potestad superior, el espíritu se asimila con el uno. Todo este fascinante y hermoso proceso es posible por medio de la contemplación de la belleza en todas sus formas, por la precisión del discurso hablado o escrito, lo mismo a través del sano perfeccionamiento del alma en bruto por el alma divinal, en la constante reestructuración cognitiva, en el trabajo de formación de logoi cada vez más elaborados y no menos importante, por el amor a la humanidad y al cosmos. Logoi tiene que ver con los pensamientos, por logos, en ese aspecto se cita, y amor con mayúscula. Las ciencias y las artes, entre paréntesis, lo que incluye también la vibración musical, están a nuestra disposición para emprender esta ruta, siendo pilares que nos ayudan a sostener la empresa. Estas prácticas o ejercicios, y muchos más, pertenecen a las teorías de la ascensión psicológica, a tales realidades especiales. 2 puntos. A medida que avanza el practicante, se va acercando a la verdad del todo que está en su propia alma. Aunque el conocimiento pleno de esa verdad es imposible de ser alcanzado, puesto que sólo le pertenece a la inteligencia ordenadora o arquitecta ya nombrada. La palabra todo va con mayúscula. Es importante considerar además que antes del uno encontramos otra realidad mucho más absoluta que refiere al cero preantinómico
es decir, el caos. De ese desorden aparece la primera potestad o conciencia suprema que despierta, entre comillas, y se transforma a sí misma en el uno ordenador. Todas las demás cifras representan en la filosofía iniciática las diferentes estaciones numerológicas mediante las cuales se va materializando la realidad palpable. Por ejemplo, el número 2 es el desdoblamiento del Dios uno en un principio femenino mediante el cual puede engendrar el universo. Se tocó en varias ponencias del seminario que la Cábala y el hermetismo contemporáneo han tomado una parte de estas ideas filosóficas, exponiéndolas de las maneras más exóticas, pero tal vez difusas, donde la pista para rastrear el neoplatonismo se pierde entre simbolismos numerosos. En el hermetismo se entiende que el 1 es entonces masculino y el número 2 es femenino. Asimismo, el 3 es el hijo, que posee una connotación neutra. 2 puntos. En otras palabras, la Gran Madre Cósmica atesoró en su vientre la creación. Este acto de Lingam Yoni, universal con el uno, culminó en la creación como tal. Para los cabalistas, en una exposición un tanto diferente, será el caos o el número 0, el Ein, Ein Sof y el Ein Sof Aur. Entonces la creación comienza entonces con Keter, que desciende a Jokma y luego a Binah, y así sucesivamente. Esos nombres son en hebreo. En fin, la emanación que ha llegado a la estancia del número 9 materializa la culminación de la obra por el 3 veces 3. Pero luego se une nuevamente el 1 con el 0. Entre paréntesis, número 10. Aquí los misterios de la década, cuya teoría se relaciona con la tetractis pitagórica. La mitología ha hecho igualmente lo suyo para mostrar de una forma increíble, en distintos puntos geográficos, ideas similares. Aquí da lugar la frase de Plotino, comillas, el primer mago y hechicero es el universo. Cierre comillas, punto. La emanación de la unidad multiplicada en la creación ha permitido que en el fondo de nuestra alma se encuentre su presencia de manera potencial. El ser humano puede encontrar la divinidad a través del nous, o sea, la parte más superior de esa misma alma individual. El nous es el puente mediante el cual podemos encontrarnos con el entendimiento y el conocimiento de lo divino. A su vez, actúa como un espejo donde podemos reflejarnos con lo absoluto y viceversa. La misma divinidad se reconoce a través del nous en el alma individual. Eso es muy bonito. La misma divinidad, Dios o los dioses, se reconocen a sí mismo o a sí mismos a través
del nous, de nuestra personal alma individual. Por ello, todo ser humano debería elevar su conciencia a esa región del alma, así podrá ascender en la escala para encontrarse con el uno o con el cero y mimetizarse con esas realidades. Aunque según Platón, únicamente un compacto grupo de seres humanos tiene la capacidad de hacerlo. El mismo filósofo compuso una estructura de las polis bajo sus teorías. Otro ángel demonio que rige nuestro destino es el conocido daimon socrático, que fue luego tomado por Proclo. Nuestra imaginación y pensamiento intelectivo debe dirigirse a dicha entidad, al daimon. El camino de ascenso dialéctico es progresivo, lento y complejo. Pero siguiendo a Proclo podría ser bastante entretenido ejecutar su esquema altamente optimista y erótico. Es necesario estudiar estas materias. Interesarse en el proceso de elevación es hacerlo con el propósito inmanente de todo ser humano. Es el camino para alcanzar bienestar, autorrealización, salud corporal y mental. Beneficios y privilegios aparecen para el alma individual que se acerca paulatinamente a las realidades superiores. No solamente gana un profundo bagaje de conocimientos, sino que también adquiere la posibilidad de transmitirlos, de concebirse en un maestro de su propio camino iniciático y filosófico. Pero esa tarea requiere de un entrenamiento mucho más avanzado en diversas áreas de las ciencias y las artes, ya sea en la posibilidad de transmitir de forma hábil esa visión adquirida y expresarla mediante una obra manual, escultórica, escrita o retórica. Pero debemos reconocer que toda forma de expresión nunca podrá enunciar idénticamente la revelación de su artista, ni mucho menos la de su artífice. La limitación del lenguaje humano no lo permitirá jamás. Entre paréntesis, eso se llama atadura al tiempo y a la sucesión. Y en parte refiere a eso, a la atadura al tiempo y a la sucesión. Pero eso no significa que debemos quedarnos inmóviles. Hay que atreverse a expresar nuestra experiencia en la ascensión. Debemos hacer llegar al mundo nuestra propia interpretación de la verdad revelada. Así podemos ayudar para que otros, a través de la lectura de nuestras líneas o de la contemplación de nuestras obras, puedan comenzar su viaje. Dirigimos así, al menos inicialmente, su ruta a través de los obstáculos de la mente y del mundo. Además, es importante estudiar las obras de autores precedentes. Los teúrgos poseían estos conocimientos y podían utilizarlos a favor de sus clientes, pacientes, comunidades y ciudades.
Un amplio recorrido profesional basado en estudios profundos les permitía, luego de haber ascendido su propia alma hacia lo superior, ocupar esos saberes y prácticas en beneficio de la misma creación. Comprendían las relaciones entre dioses, ángeles y demonios. En estos últimos dos casos, para los teóricos cristianos de la teurgia que hablaban en el lenguaje de ángeles y demonios. Los teurgos reconocían las cadenas que nos llevan desde nuestra propia alma hasta las almas colectivas que marcan con su sello esas escalas. Y desde esos arquetipos al uno. Pero no olvidemos que es el uno el que tiene control de las cadenas. El ser humano entrenado puede, por medio de la simpatía de realidades, generar efectos trascendentales, pero no puede el teurgo modificarlas. También por Jámblico podemos conocer mucho de la teurgia. Sumamos también el texto de Ficino sobre el sacrificio y la magia, entre comillas, que basado en Proclo trata estas tecnologías. Ciencias de la naturaleza con astrología y medicina psicosomática. Por su parte, el seminario permitió comprender explicaciones reveladoras sobre sistemas amplísimos para comprender la estructura de la mente. Lo mismo con el comportamiento de los seres. De hecho, el neoplatonismo ha sido muy útil en mi desempeño laboral en la consulta de terapia. Entre paréntesis, la psicología es una carrera hija de la filosofía empírica. Cierre paréntesis, punto. Personalmente, sin estar satisfecho con muchas de las formas de interpretar la mente desde la psicología convencional, he encontrado en el neoplatonismo el verdadero manantial del alma. Esta ha sido la llave que me ha abierto una puerta maravillosa de saberes que eran insólitos para mí y que me han ayudado a encontrar mi propia verdad sobre la vida. Todo remite a tal filosofía perenne que Platón y Plotino rescataron, como quiso apuntar Henry S. Moore. Me gustaría poder opinar mucho más sobre las materias del seminario, pero no es posible por espacio. Nuevamente agradezco la oportunidad. Felipe de Lucas, Valparaíso, Chile, 12 de junio del 2022. Al igual que los artículos que he leído en los videos anteriores, podrás encontrar este en el sitio web que es www.felipedelucas.cl. Este tuve ocasión de publicarlo el 17 de noviembre del año pasado. Antes de terminar, me voy a permitir hacer unas reflexiones generales, sumarias, sobre el tema tratado. Yo pienso que para el camino de la elevación personal es muy importante, como decía el texto, leer autores precedentes. Y pienso particularmente que el neoplatonismo es un camino muy útil para emprender esa ruta, porque es muy inclusivo, porque une las filosofías de Occidente con las filosofías de Oriente. Y eso es bastante práctico a nivel de mente, a nivel de conciencia.
También en el método que propongo a través de Psicodivum es importante el estudio de culturas de ambos hemisferios, porque hace que no estemos cerrados ante una sola posibilidad de interpretación de la vida, o de la mente, o de lo que es el alma, sino que tenemos diversas ópticas que en su conjunto, al ser evaluadas, al ser observadas poco a poco, con harto detalle, podremos encontrar claves muy útiles para ese proceso de ascensión psicológica. Porque me atrevo a decir que el proceso, si bien es general, es decir, requiere que el alma se asimile con la divinidad, cada persona en su fuero interno encontrará una manera individual de cómo llegar a esa divinidad. Unos lo harán a través de la retórica, o sea, de la discursiva, otros lo harán a través de la escritura, otros a través de obras de arte, e incluso otros a través de sus actos, acciones, o a través de sus pensamientos únicamente. Hay diversas formas para alcanzar esa divinidad. Lo importante es dirigirse a ese nous que toqué, que es la parte más elevada del alma. Porque si cierras los ojos y poco a poco empiezas a entrenar el ojo de Shiva, el tercer ojo, para mirar dentro tuyo, probablemente veas muchas cosas de todo tipo, pero en algún punto, con la práctica de varios años, navegando por las regiones del alma, te darás cuenta que hay una parte más elevada y que allí se encuentra una suerte de espejo. Y esto no es tan metafórico. Siguiendo la filosofía platónica y neoplatónica, entre otros filósofos y corrientes, en ese espejo no solamente puedes observar quién eres realmente, que eres un alma que ocupa un cuerpo momentáneo, pero tu espíritu es eterno. Incluso el alma no es tan eterna. Los filósofos se concentran mucho en el alma, pero hay otras ciencias que se concentran más en el espíritu. Yo diría la mitología, el ocultismo y otras ramas. Porque el alma en parte es perecedera en varios puntos, pero esta es una historia muy larga. Lo que realmente es eterno es el espíritu dentro de uno. Porque existe una concepción triádica en todo ser humano, que es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo se desintegra y si creemos en la reencarnación, vamos a tener muchos cuerpos que siempre volverán al polvo. Y el alma tiene dos vías, pero generalmente es más material. El alma no es tangible, pero con ello me refiero a que está más conectada a la materia y a todas las sensaciones que vienen con la materia. Pero el alma se puede divinizar si se concentra en el otro vértice del triángulo, que es el espíritu. El espíritu es lo eterno. Entonces, cuando llegas al nous, te das cuenta, además de que tienes un espíritu o una parte elevadísima dentro tuyo, tu propia alma se va asimilando a ese espíritu. Y en algún punto se van a unir. En algún punto se unen los tres vértices del triángulo. Se une el espíritu con el alma y con el cuerpo. De hecho, está en las leyendas de que los grandes Mahatmas todavía están vivos. Y viven en el Himalaya o en las montañas lejanas, pero todavía tienen cuerpo. Piensan que han vivido cientos de años, pero bueno, eso ya es legendario. Por eso en estos estudios psicológicos hay que aprender a diferenciar lo que es racional de lo que es legendario.
pero en todo ello se encuentran claves y señaléticas muy útiles para encontrar tu propia divinidad. Por eso promuevo tanto un sistema científico como un sistema filosófico espiritual, que es lo mismo que decir que promuevo una psicología epistémica y una ascética a la vez. Siento que esas dos vías deben unirse. El camino es pedregoso y complejo, pero se puede a través de constantes reflexiones teóricas, de compartir conocimiento con otras personas y de tratar de encontrar este punto en el centro de dos fuerzas que aparentemente son muy diferentes. Pero yo les puedo decir que cuando una fuerza es muy extrema en su polo, se convierte en el polo contrario. Y ahí entramos un poco en esos famosos principios herméticos que dice que todo polo extremo se asimila a su contrario. Es lo mismo que dije. Los polos en sus extremos se tocan. La ciencia y la espiritualidad deben tratar de caminar juntas, porque en realidad el ser humano es tanto científico como espiritual. Pero no me quiero ir para otro lado, porque cada ámbito trae una profundización tremenda sobre diversos temas. Lo importante es el camino de ascensión psicológica, que es el propósito inmanente a la especie. Cuando en ese nous te ves a ti mismo sobre quién eres y qué papel juegas en la realidad, en ese espejo también la divinidad como entidad se refleja y se observa a sí misma a través tuyo. Por eso es el principio del saber y del conocimiento, el nous. Los símbolos también son muy importantes para el proceso de elevación de la conciencia, porque un símbolo guarda una información susceptible de ser leída por los sentidos álmicos o espirituales, o de ser descifrada. Por eso a lo largo de la historia, todas estas enseñanzas han sido guardadas, protegidas por medio de símbolos, y para los que son expertos en el arte, solo basta mirar un símbolo para reconocer toda una ciencia enorme de conocimientos, saberes, prácticas y métodos y tecnologías de sí, como dicen algunos filósofos, comprendidas en una gráfica, en un símbolo gráfico. Por eso el uso del símbolo permite escalar todo esto, y también refiriéndome a los teurgos, el teurgo es alguien que comprendió toda esta ciencia, la manejó y la maneja a tal magnitud que puede escalar en mente por estas cadenas y relacionarse tanto con dioses como con énadas, como con ángeles y demonios desde una visión más cristiana y no tan pagana, en verdad con todas las entidades, incluso con el uno, y mediante estas conversaciones o lazos puede jugar con las simpatías y por tanto curar males sociales o males individuales. Los primeros médicos de la historia, si nos centramos en Sumeria, por ejemplo, porque sabemos que hay civilizaciones también en América con 5.000 años de antigüedad, pero en este ejemplo, en Sumeria, los médicos, además de ser profesionales del cuerpo físico, eran magos, sacerdotes y expertos en astronomía y en una serie de ciencias bastante amplias. También, para terminar,
porque el objetivo de este video era más la lectura que una clase, porque este tema es amplio. Las artes liberales, las 7 artes liberales contienen las ciencias sobre las cuales el conocimiento humano puede alcanzar el espíritu. Porque si tú trabajas, por ejemplo, la retórica y la discursiva, si te acercas a la divinidad. En el perfeccionamiento del lenguaje, por ejemplo, o del vocabulario. También si estudias astronomía o estudias matemáticas, arte, entre otras, todo ese bagaje de conocimientos diversos que pueden parecer muy diferentes entre sí, todos se conectan para un solo propósito, que es aumentar la sabiduría en el individuo. Y esa sabiduría está directamente relacionada con el nous, y el nous con las distintas divinidades, con el uno e incluso con el cero. También el practicante puede estudiar cábala y hermetismo, porque son perfectamente merecedores, esas ciencias merecedoras de ser estudiadas y puestas en práctica, y de ser meditadas. Son bastante complejas, pero están mucho más encriptadas que el neoplatonismo. Eso las hace más complejas de trabajarse. Pero insisto que el estudio profundo, la conversación con otras personas interesadas y la aplicación de tu conocimiento, atreviéndose a ello, porque no solo basta con poseer todo este conocimiento dentro de uno, sino que uno tiene que atreverse a mostrárselo al mundo. Porque de eso se trata, y también lo digo en el trabajo. Hay que atreverse a mostrarlo. Entonces, con esta actitud de seguridad, podrás comprender la cábala en profundidad con todo su simbolismo y el hermetismo. Porque son las ciencias de las fuerzas que rigen en el interior de uno. Pero todas las fuerzas interiores tienen su contraparte en las fuerzas exteriores, en las fuerzas universales. Por eso la cábala no solamente está dentro de uno también, sino que está en el universo. Ahora, sobre los principios herméticos, yo tendría un poco de cuidado, y lo digo de inmediato, porque el libro conocido como El Kybalión es moderno. Apareció hace un par de siglos, menos en verdad, hace como un siglo y 20 años, como de finales de 1800. Si bien está inspirado en la filosofía hermética real antigua tiene otra óptica especial. Esta es una reinterpretación que, según algunas teorías, fue escrita por uno o dos autores, o tres, como dice el mito, pero al parecer fue uno, según algunos estudios, reinterpretando la filosofía de ese arquetipo de Hermes antiguo, Hermes Trismegisto, que bien pudo haber sido un sabio o un maestro o una escuela. A veces es mejor creer que fue una escuela que tenía al símbolo de Hermes Trismegisto, pero era una escuela de sabios. Pero de todas formas el Kybalión sí es útil. Y también sumaría los estudios de gnosticismo por cultura, pero si te va a gustar el gnosticismo, no descuides tu cuerpo. Porque hay una tendencia en ciertos gnosticismos, porque hay muchas gnosis, muchas tradiciones gnósticas, pero generalmente se desprecia el cuerpo físico para privilegiar el cuerpo interno, o sea, el alma y el espíritu. Pero yo no promuevo eso, y el neoplatonismo tampoco, porque el neoplatonismo busca la salud tanto física como mental, o sea, orgánica, biológica, con la álmica. Bueno, te he dejado todos estos puntos sobre la mesa para que los medites. Si quieres proseguir alguna conversación conmigo, puedes dejar algún comentario en este video, porque insisto, no era la intención hacer una clase, sino solo una lectura.
Y te quiero pedir por favor que si has llegado hasta este punto, me sigas en esta cuenta de YouTube, Psicodivum, y pongas like al video. Te lo agradeceré mucho y me motivará para hacer otros videos sobre todas estas temáticas en los tiempos venideros. Te agradezco por haber llegado hasta acá y lo repito, encontrarás este artículo en la página web y otros más. Soy Felipe de Lucas Arellano, psicólogo, comunicador audiovisual, estudiante de posgrados, fundador de Psicodivum. Gracias por haber llegado hasta acá.